es un joven con una trayectoria académica en relaciones internacionales, en desarrollo regional y recientemente doctor en política pública en la Escuela de Graduados en Administración Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Escuchemos pues su propuesta sobre el combate a la pobreza alimentaria en pueblos indígenas. Bienvenido, doctor. Buenas tardes a todos. Agradezco su presencia en esta presentación y quiero agradecer a los organizadores del foro por la invitación, en particular al doctor Abelardo Ávila, y por darme la oportunidad de presentar los resultados de una investigación que estuve realizando en relación a la implementación de los programas de combate a la pobreza alimentaria en pueblos indígenas de nuestro país. Lo que voy a presentar prácticamente consiste en 4 partes. Primeramente, cuáles son los motivos que llevaron a esta investigación. Posteriormente, ver un poco la perspectiva de los pueblos indígenas, de la población indígena sobre la cuestión de la alimentación y los alimentos. Después hacer una revisión del diseño y la implementación de los programas de combate a la pobreza alimentaria. Luego algunas conclusiones de los hallazgos de esta investigación y por último presentarlos una serie de lineamientos para una política alimentaria que esté enfocada solamente a la población indígena de nuestro país, tomando algunos elementos que destacan de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil, que tiene una serie de programas que están enfocados exclusivamente a la población indígena de ese país. Bien, entonces, cada vez que se hacen una serie de mediciones en el país sobre el índice de desarrollo humano, sobre los niveles de pobreza, los niveles de marginación, encontramos que a los que peor les va y donde se encuentran los niveles más altos de pobreza y de marginación son precisamente en los pueblos indígenas. Es la población indígena la que padece mayormente la escasez y los problemas de pobreza en el país. Entonces, aunado a todo esto, pues encontramos los problemas de sequía muy sonados hace poco en la Sierra Tarahumara, con los tepehuanes, pero no es exclusivo de estos grupos étnicos, ocurre en otras regiones del país con otros grupos indígenas, y a pesar de que llevamos 15 años de que se implementó el programa de oportunidades, primero como Progresa y ahora como Oportunidades, los niveles de pobreza alimentaria siguen siendo muy elevados en ese tipo de población. Hay muchas familias que ingresaron desde 1997 a Progresa y ahora siguen siendo beneficiarios del mismo programa, de manera que no hay una fecha límite para cuando tengan que salir del programa. Entonces, les decía, es hacer una revisión del diseño de los programas y cómo se está implementando en estas comunidades. Y se complementó esta investigación con trabajo de campo en algunos municipios indígenas del estado de Oaxaca, en donde se han manifestado los mayores crecimientos, sobre todo en pobreza alimentaria. Destaca el caso de San Simón Zahuatlán, en la Mixteca, en donde hubo un incremento del 28% en el 2000 al 79% de pobreza alimentaria. Además de este municipio, hay alrededor de otros 8 municipios donde hubo un incremento de leve a moderado. Y lo que se trató de hacer es tratar de entender por qué hubo ese incremento, a pesar de que los programas de combate a la pobreza alimentaria están implementados en ellos y gran parte de la población es beneficiaria de oportunidades. El problema empieza con la forma en que se ha identificado a la población indígena en México. En el último censo, con el criterio de la lengua, se identifican a poco más de 6 millones de personas que se identifican como indígenas. Sin embargo, cuando se agrega el criterio de autoidentificación, el número aumenta a alrededor de 15 millones de personas, y es justamente en esta población donde se encuentran estos elevados niveles de pobreza. Además de eso, hay una serie de definiciones administrativas y políticas impuestas por el Estado mexicano para identificar a los municipios indígenas. Hay grupos étnicos que están fragmentados en varios municipios, en varios distritos o incluso en varios estados.
no tenemos representantes indígenas en el Congreso del Estado, en el Congreso, perdón, mexicano, y menos en los congresos estatales. Entonces, esta ausencia de la participación de los indígenas de alguna manera contribuye a la ausencia de una política indigenista más enfocada a las necesidades y a las demandas de estos pueblos. ¿Por qué es necesario atender o poner especial atención a esta población? Bueno, hay una serie de características sociopolítico, culturales y económicas que los distinguen del resto de la sociedad. Hay una interrelación muy fuerte entre los diversos campos que existen en estas comunidades, donde, por ejemplo, la estructura de cargos, los sistemas de elecciones, las funciones de quienes ocupan los cargos comunitarios, las normas sociales de convivencia, la vinculación que existe con la tierra, con el territorio, los cultivos, son determinantes para cada una de las acciones que se llevan a cabo. El trabajo comunitario, que es a través del tequio, las faenas o la fajina, como se le conoce en distintos grupos étnicos, es indispensable para dar mantenimiento a los caminos, construir un edificio público o dar mantenimiento a la escuela, a la clínica, una serie de actividades comunitarias que implican la participación de la mayor parte de la población de la comunidad. Y todo esto dentro de un espacio físico que es la tierra y el territorio. Entonces, como les decía, destacan sobre todo los tres elementos: el tequio, que es el trabajo comunitario, en donde hay una vinculación fuerte con cuestiones ceremoniales. Cuando se abre un nuevo camino, por ejemplo, se realizan una serie de ritos, de ceremonias para pedir permiso a la tierra. Cuando se tiene que construir una casa, hay una serie de indicaciones de las personas mayores que se tienen que realizar, y la participación en las asambleas comunitarias y en el sistema de cargos depende de ciertos mecanismos de responsabilidad, de meritocracia, que están siendo omitidos en las políticas públicas del Estado mexicano. Cuando nosotros vemos la parte de los enfoques teóricos de las políticas alimentarias, existe también una concepción muy particular sobre los procesos de alimentación y los alimentos, las formas de cultivos, cuándo se tienen que cultivar, qué tipo de alimentos se consumen en qué etapas de la vida. En el nacimiento de una persona se consumen cierto tipo de alimentos, en la muerte, y sobre todo a través, por ejemplo, de las fiestas de muertos, que es cuando aflora toda la gastronomía de cada uno de estos pueblos. Hay una serie de clasificaciones de los alimentos en fríos o calientes, que tienen una vinculación muy fuerte con las cuestiones de la salud, y la función más bien la vinculación del sistema comunitario con algunos tipos de cultivos. Los ciclos agrícolas, sobre todo de la milpa, que la milpa a veces la relacionamos solamente con la planta de maíz, pero en realidad la milpa se refiere a la parcela donde se siembra el maíz, el frijol, la calabaza y el chile, que son determinantes para realizar una serie de actividades que son propias de estas comunidades. Bien, entonces, teniendo este contexto de los pueblos indígenas y su concepción sobre estos procesos de alimentación y los alimentos, hacemos una revisión hago una revisión de qué es lo que tenemos y qué es lo que ha pasado con la política alimentaria de nuestro país, sobre todo en relación a la población indígena. En esta revisión, bueno, más o menos hasta los 70, a finales de los 70, a principios de los 80, más o menos existía una política alimentaria con diversos enfoques de soberanía alimentaria, autosuficiencia alimentaria, pero en ninguno de ellos, ninguno de los programas que se han implementado hasta este periodo, existe una atención especial a la población indígena. Son programas homogéneos, sin particularidades, y esta política alimentaria más o menos definida hasta entonces, pues se va difuminando con el cambio del modelo económico en la década de los 80, de manera que en la actualidad tenemos una serie de instrumentos de la política de desarrollo social, que es donde entra el tema de la alimentación, y es de donde se supone derivaría la política alimentaria del Estado mexicano, que hablan sobre todo o que tienen el objetivo de la formación de capacidades. Sin embargo, esto obedece más a la inserción de las personas al mercado y no tanto a contribuir al desarrollo social de las personas.
no ha sido indispensable las reformas constitucionales en el artículo 2 y en el artículo 4, sin embargo sí es un paso importante para poder plantear una política alimentaria del Estado mexicano. Hasta antes de abril del 2011, bueno, no existía específicamente este derecho a la alimentación en la Constitución, y el hecho de que se haya definido pues nos da pie para poder ahora discutir estos temas. Entre los instrumentos que les decía, bueno, destacan el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Vivir Mejor, el Programa Sectorial de Desarrollo Social, que tocan el tema de la alimentación, y en algunos de ellos reconocen que la población indígena es la que padece mayormente estos problemas, pero no se aterriza en acciones específicas para este tipo de población. Al final, lo que tenemos son una serie de acciones aisladas y muy diversificadas, en donde, por ejemplo, hay una duplicidad de objetivos. Tenemos a la Ley General de Desarrollo Social, que es ejecutada principalmente por la Secretaría de Desarrollo Social, y que al final se manifiesta a través de los programas de combate a la pobreza alimentaria y desarrollo de capacidades. Pero al mismo tiempo tenemos una Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que es ejecutada principalmente por la SAGARPA, y cuyos principales objetivos son la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Entonces, tenemos estos esfuerzos de la CEDESOL, de la SAGARPA, pero además están los programas del sistema DIF, tanto nacional como estatales, incluso los municipales, y los de la Comisión para el Desarrollo, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que también tienen los desayunos escolares y otros programas relacionados con la alimentación. Al revisar cuáles son los programas que tienen mayor cobertura en la población indígena, encontramos que hay 3 programas, entre ellos el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, el Programa de Apoyo Alimentario y el Programa de Abasto Rural Diconsa, a cargo de las tiendas Diconsa, que anteriormente fue el CONASUPO. Los 2 primeros programas consisten en transferencias monetarias destinadas a la educación, a becas educativas, a talleres y pláticas en cuestiones de salud, y ciertos montos para la alimentación de las familias beneficiarias. Total que ahora Oportunidades tiene un padrón de más de 5 millones de familias, y gran parte alrededor del 90% de la población de los municipios considerados como indígenas están dentro del área de cobertura de Oportunidades. ¿Cuáles fueron los hallazgos al final de toda esta investigación? Bueno, lo que ya les mencionaba hace rato, una indefinición de la política alimentaria. Al haber tantos instrumentos que hablan de la alimentación, no existen programas específicos que tengan que ver o que pudiéramos identificar como una política alimentaria del Estado mexicano. Además de esto, bueno, las mediciones de pobreza han cambiado. Primeramente se hacían por ingresos, luego la pobreza multidimensional, y bueno, pareciera que estos programas de repente quedaron ya sin el sustento suficiente cuando se cambia esta forma de medición de la pobreza, al cambiarla, al tener datos distintos de cómo se medía la pobreza alimentaria a la hora indicador de carencia por alimentación, varían algunos datos. Sin embargo, siguen habiendo altos índices de problemas en relación a este tema. Bueno, entre los resultados, sobre todo de Oportunidades y del PAL, del Programa de Apoyo Alimentario, destacan las evaluaciones han tratado de destacar ciertos beneficios en cuestiones de salud, por ejemplo, como que las beneficiarias indígenas tienen menores niveles de fecundidad que las no beneficiarias. Además, en el tema de educación, ha incrementado el nivel de escolaridad de la población indígena, principalmente entre las mujeres, y sobre todo si los comparamos con las madres de estas jóvenes, pues hay una diferencia muy fuerte en los niveles de escolaridad. En cuestiones de nutrición no han habido grandes cambios. La desnutrición sigue siendo mayor entre la población indígena y más grave entre aquellos que no son beneficiarios de estos programas. Hay un saldo positivo en las redes y formas de cooperación, pero solamente entre mujeres y al interior de las comunidades. En las siguientes conclusiones, yo voy a enfocar un poco más en la parte de efectos no esperados o efectos que son más negativos de estos programas en estas comunidades. En cuanto al programa Oportunidades y el PAL, desde su origen, fue un programa que excluía localidades que no contaban con servicios de educación y de salud. Es decir,
parte de la corresponsabilidad de los beneficiarios consiste en que tienen que mandar a sus hijos a la escuela y que tienen que ir a las pláticas al centro de salud. Sin embargo, en las localidades que no tienen ni clínicas de salud ni tienen escuelas, quedan excluidas de la focalización de oportunidades. Entonces tenemos ahí un primer problema porque precisamente los que están en situación de pobreza extrema es la gente que no tiene acceso a este tipo de servicios. Entonces no se puede plantear un programa de combate a la pobreza extrema o de combate a la pobreza alimentaria si se están poniendo estos condicionamientos. Posteriormente, bueno, se genera una serie de exclusiones a nivel comunitario, intracomunitario, porque algunas personas quedan fuera del programa y otras quedan dentro. ¿Qué es lo que lleva al final a esta exclusión? Sobre todo tomando en cuenta que son comunidades indígenas donde la participación de las personas es indispensable para el tequio, para las asambleas comunitarias, los procesos de toma de decisión y las acciones comunitarias. Ahora se ha centrado la realización de los tequios, por ejemplo, la limpieza de la clínica, la limpieza de la escuela, en solamente las beneficiarias de oportunidades. El trabajo que antes lo realizaban hombres y mujeres, o en algunas localidades solamente los hombres, ahora recae solamente en el grupo de beneficiarias del programa Oportunidades. Además de esto, bueno, el PAL, que es el programa de apoyo alimentario, se supone que debería de cubrir las localidades donde no cubre oportunidades, es decir, localidades menores donde no hay servicios de educación y salud. Sin embargo, hay localidades, incluso ayer la doctora Rosa María Rubalcaba nos mencionaba la dispersión poblacional y cómo gran parte de esa dispersión poblacional precisamente se da en comunidades indígenas. Entonces, el PAL no llega a cubrir esta área descubierta por oportunidades y al final los pobres más extremos siguen siendo desatendidos y ninguno de los dos programas está cubriendo. Y por el contrario, hay localidades donde operan ambos programas en vez de que existiera esta separación entre los dos. Hay una falta de vinculación con la calidad de los servicios que se brindan, por ejemplo, la cuestión de las clínicas, la calidad de la educación, que no tiene ninguna relación con las cuestiones de corresponsabilidad del programa, y en esto, eso se refleja al final en que no, a pesar de que han incrementado el nivel de escolaridad, bueno, pero la calidad de educación que ha recibido no es parte no está dentro del área de acción de los objetivos del programa Oportunidades. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la carencia de infraestructura, la falta de personal capacitado, la falta de medicamentos y toda una serie de problemas que tienen que ver con las áreas hacia las cuales está dirigido el programa. La selección de beneficiarios como factor de exclusión, al principio, sobre todo, y bueno, sí ya pasaron hasta ahora, está sujeto a cuestiones políticas el programa. Los comités de promoción comunitaria, los grupos de beneficiarios nombran a 4 personas que son las que las representan como parte del comité, y en el 2006, sobre todo a partir de un estudio del programa de las Naciones Unidas, se encuentra que gran parte de esos comités se convierten en operadores locales de los partidos políticos. ¿Sí? Permite la manipulación de los padrones de beneficiarios para llevar votos hacia ciertos partidos. Y bueno, la forma en que se ingresa al programa se supone que de acuerdo a las reglas de operación es a través de una encuesta. Sin embargo, hay autoridades municipales que elaboran sus propias listas de pobres o a través del voceo se convoca a la población que esté interesada a llevar sus documentos y a partir de ahí se van incorporando las personas a este programa. Otro problema ha sido el lenguaje. Sobre todo tratándose de comunidades indígenas, muchas veces quienes llegan a aplicar las encuestas no hablan la lengua de la comunidad y eso constituye un factor de exclusión para muchas familias porque no logran comunicar la información necesaria para que puedan ser incorporadas. En los últimos, sobre todo en los últimos meses, han habido una serie de problemas precisamente a partir de esta incomunicación porque hay beneficiarios que no cumplen con las funciones de corresponsabilidad, porque las pláticas se les dan en español y al no cumplir se les ponen inasistencias y esos son factores de exclusión o de que se les dé de baja del programa. Lo que les decía, bueno, grupos de exclusión en los procesos comunitarios, en las faenas, en las asambleas, y las evaluaciones han reflejado una inseguridad
alimentaria mayor en hogares beneficiarios que no beneficiarios. ¿Por qué? Porque han dependido mayormente de los recursos del programa para que puedan tener los alimentos que necesitan. Un último problema que se ha agregado es la bancarización de oportunidades. El hecho de darles tarjetas a las beneficiarias para que puedan acceder a servicios bancarios, que ese era el objetivo, pues se dificulta porque ni siquiera en las cabeceras municipales hay cajeros de bancos. Las personas no saben manejar un cajero al no hablar el español, y todo esto cada vez incrementa más los problemas en relación a la operación de los programas en estas comunidades. Con respecto al PAR, el programa de abasto rural, que es el de DICONSA, uno de los objetivos es la cuestión del ahorro, que mínimamente deben de haber un 10% de ahorro en estas comunidades para los beneficiarios de este programa. Sin embargo, no hay forma de medir este ahorro porque no hay un padrón de beneficiarios del programa. Puede llegar cualquier persona de la misma comunidad o de otra comunidad a comprar a cada una de las tiendas, y no hay un registro del control de cuánto están gastando y cuánto están ahorrando. El catálogo de productos que se ofertan en estas tiendas es ajeno a esta cuestión de la cosmovisión de los pueblos, de estos pueblos, sobre todo porque a veces se han introducido productos nuevos como la avena, que ahora ya es parte de la dieta tradicional de muchas familias indígenas, y otros productos que no tienen nada que ver con cuestiones de alimentación, accesorios para coches, juguetes, trastes de diferentes marcas, y productos enlatados que van en contra a veces de la forma de los patrones alimentarios en estas poblaciones. Tenemos también, de ahí vienen los cambios en los patrones alimentarios. En el trabajo de campo, muchas señoras me decían que ahora sus hijos desayunan chocomil y que piden que se les prepare la avena antes de ir a la escuela, ¿no? Cuando esto no era parte de las dietas tradicionales de estas comunidades. Y la cuestión de la participación comunitaria, ninguno de los programas está referido a población indígena, por lo tanto no omiten estas formas de organización que son propias de estas comunidades. Al final, ¿qué es lo que encontramos de todo este análisis? Bueno, hay una individualización de la política social, y lo cual provoca serios problemas en estas comunidades porque sobre todo en ellas se privilegian los derechos colectivos. Entonces, hay una contraposición entre los derechos colectivos y los derechos individuales al estar enfocados a la formación de las personas o del individuo. En los primeros inicios de Progresa, sobre todo en algunas comunidades de Veracruz, las primeras familias que recibieron el recurso reportaron a las autoridades comunitarias que no entendían por qué habían recibido cierta cantidad de dinero. Entonces lo que hicieron fue en la asamblea comunitaria decidir entre todos a ver cómo se repartían todo ese dinero, porque casi todas las acciones y las decisiones que se habían tomado tradicionalmente tenían que ver con buscar el beneficio colectivo y no el beneficio individual. Entonces, al llegar de repente estos beneficios focalizados en el individuo, pues rompe con este esquema de organización de decisiones y de búsqueda del beneficio colectivo. Lo que les decía, la feminización de la política social, ahora son las mujeres las que están realizando la mayor parte de las actividades en estas comunidades. El papel del hombre ha estado desplazado sobre todo en las cuestiones comunitarias, y bueno, a nivel intrafamiliar pues ocurren casos similares, ¿no? Al principio habían problemas de violencia intrafamiliar por la disputa de los recursos, y no han faltado los problemas de alcoholismo y del gasto de los recursos hacia otros productos que no tienen nada que ver con los objetivos originales. Bueno, la ruptura de la pobreza intergeneracional se ha pospuesto. Hay muchas familias que han dependido del programa por estos 15 años. Los jóvenes que terminan el bachillerato, que son beneficiarios del programa, terminan realizando las mismas actividades que sus padres cuando se quedan en la comunidad, o cuando salen de la comunidad se van a las ciudades, se van a empleos que no tienen, donde no tienen servicios de seguridad social, donde no tienen prestaciones, y al final no se termina de romper con este ciclo de la pobreza intergeneracional. Y los problemas, estos programas obedecen más a los intereses de los gobiernos federales más que a las necesidades de la población indígena. Bien, entonces
a partir de todo este análisis y gracias a una oportunidad que tuve de hacer una estancia en Brasil para conocer un poco más la política brasileña, pude retomar ciertos elementos de cómo se está implementando la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional de Brasil. Y primeramente lo que se necesita en México pues es el planteamiento de una política social como política de Estado, que en una política social que no esté sujeta a la política económica, sino que esté a la par de esta y que no sea residual, que no esté enfocada solamente a la formación de capacidades. De ahí derivar una política alimentaria. Ahora que ya tenemos el artículo 4º constitucional con el derecho a la alimentación, bueno, es un precedente muy importante para poder plantear esta política alimentaria y lo que sí falta es complementar que sea que de las leyes que deriven de esta o de las leyes secundarias de este derecho que se enfoquen a la búsqueda del derecho a la alimentación adecuada. Es decir, sin que se cumpla este derecho, sin importar si las personas son ricas o son pobres, sino simplemente basarse en el derecho humano a la alimentación. Establecer mecanismos de exigibilidad. En el caso de Brasil hay procedimientos administrativos, procedimientos judiciales, donde las ONGs pueden demandar al Estado si encuentran que algún sector de la población no está cumpliendo este derecho y buscar ciertos mecanismos para que se garantice su cumplimiento. No significa que el Estado tenga que dar de comer a la gente, sino que busque las formas en que las personas puedan cumplir este derecho. La intersectorialidad vertical y horizontal entre órdenes y dependencias de gobiernos para evitar esta dispersión de programas y de esfuerzos aislados, sobre todo una participación de la sociedad civil muy intensa y del sector académico, del sector empresarial, para fortalecer una política integral de alimentaria y nutricional. El apego al territorio y a las culturas locales, en el caso mexicano es muy necesario esta cuestión de la tierra, por lo que les mencionaba al principio, la vinculación de todas las actividades comunitarias con la cuestión del territorio y la tierra, y sobre todo falta esta parte de educación alimentaria que nos pueda brindar información a la población indígena del valor nutricional de los alimentos locales, porque generalmente se relaciona a los alimentos indígenas como alimentos para pobres. Sobre todo la misma población indígena es la que concibe de esa forma estos alimentos y falta esta parte de revaloración de los alimentos. En el caso ya específico, y para concluir con mi presentación, en el caso específico de la política alimentaria para pueblos indígenas, habría que identificar el problema de la pobreza y la seguridad alimentaria desde la perspectiva indígena, que esto es muy indispensable y para ello se necesita una participación muy intensa de toda la población indígena en el diseño de esta política, para pasar de la sobrevivencia a una seguridad alimentaria acorde a su cultura y acorde a los patrones alimentarios indígenas. El diseño e implementación de la política alimentaria deben incluir estas perspectivas y los conocimientos locales y al final, bueno, el reconocimiento de la tierra y los recursos que ahí se encuentran. Es cierto que hay población dispersa, que es difícil de reubicar, sobre todo porque la población indígena es muy… Por esta cuestión de la cosmovisión no permite la cuestión de la reubicación. Entonces lo que se necesita es esta política alimentaria flexible que pueda alcanzar a los sectores más alejados de la población y considerando que bueno, hay una serie de elementos que han logrado que los pueblos indígenas permanezcan a través del tiempo y que han resistido una serie no solamente de los fenómenos naturales, sino las propias políticas del Estado mexicano que han atentado contra el etnocidio de esos pueblos. Bueno, con eso concluyo y agradezco mucho su atención. Agradecemos su participación al doctor Gallardo.